Mi nombre es Jason Javier Nevado, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. Este video va relacionado con la evolución del concepto de ciudadanía a través del tiempo. Antes de realizar el video o realizar el recorrido por las diferentes etapas de la historia, pues vamos a dar un breve concepto de ciudadanía. Ciudadanía es la condición que posee todo aquel ser humano al nacer en un país y a su vez pues tiene derechos y deberes dentro de este mismo, ¿no? Para iniciamos en la prehistoria. En la prehistoria dice que va 8000 a.C. a 3000 a.C. Entonces en la prehistoria vemos que ya el ser humano o el individuo se sitúa en tribus en las cuales pues va regida por un ser humano o por un solo individuo y en la cual en la constante lucha de territorios. Tenemos la Edad Antigua. En la Edad Antigua aparecen dos países muy importantes que es Grecia y Roma. ¿Cuál tenemos en Grecia? Que aparecen tres conceptos fundamentales que van relacionados con el concepto de ciudadanía, que es la igualdad en leyes, la libertad de expresión y la participación en la toma de decisiones jurídicas. En Roma se ve un suceso muy importante que es el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los individuos que pertenecen a ese imperio tienen que compadecer ante unas leyes o unos derechos o unos deberes que deben tener, que es como presentar el servicio militar y a su vez pues el habeas corpus, que se tiene que ir reflejado pues a las leyes que rigen a ese estado. Tenemos la Edad Media. En la Edad Media el concepto de ciudadanía no evolucionó, o sea, se mantuvo lo que se dijo en la antigua con los conceptos de Grecia y Roma. Aparece en una era muy importante que es la era de las revoluciones. En esa era de revoluciones tenemos la Revolución Americana y la Revolución Francesa. La Revolución Americana se basa que es cuando Estados Unidos crea una nueva nación. Esto quiere decir que todos los individuos súbditos pasan a ser ciudadanos estadounidenses. Quiere decir que todo ser humano que nace en el estado creado de la Revolución Americana posee unos derechos y deberes que a su vez llevan a la toma de decisiones muy importantes, tanto políticas pues como jurídicas. Tenemos la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa aparecen tres pensadores muy importantes. El primero es Rousseau. Rousseau llegó y dijo o creó los derechos del ser humano o del ciudadano, que son los derechos civiles, la libertad de expresiones y las defensas del ciudadano. La defensa del ciudadano se basa pues prácticamente en las defensas que tiene el ser humano cuando es expuesto ante una ley. Está el señor Selles. El señor Selles dividió la ciudadanía en dos clases: ciudadanía activa, que era creada por un número mínimo de personas de la sociedad, y la ciudadanía pasiva, que es, pues, era el complemento de la sociedad que seguía, o lo que sobraba, digámoslo así. Y está el señor Rampier. El señor Rampier se basaba mucho en la teoría del señor Rousseau, o sea, solo que la complementó en un lema muy importante que es la igualdad, la fraternidad y la libertad. El señor Rampier también inculcó que todo ser humano carece de virtud cívica y aquel que no lo tenga pues debe ser incluido allá, así sea la fuerza. Tenemos la Edad Moderna. En la Edad Moderna aparecen dos conceptos muy importantes como es la nacionalidad y el concepto de nación. Decía que nación es el amor a la patria, digámoslo así, y pues que el concepto de nacionalidad partía de la hegemonía de nación. No quiere decir que era lo mismo, pero pues tenía algún complemento. También aparece que nacionalidad es todo aquella que obtiene un ser humano cuando nace en una nación y que por ende en ese entonces no se podía cambiar, como lo vemos ahora que ya por ejemplo uno puede cambiar su nacionalidad dependiendo del país que quiera. Y en la actualidad tenemos que la ciudadanía obtenemos o se ha obtenido unos derechos y deberes muy importantes a través del tiempo. Vemos que hoy en día, por ejemplo, la mujer obtiene cargos públicos, cosa que no hacía en la antigua, tiene derecho al voto, cosa que no hacía en las edades anteriores. Eso quiere decir que el concepto de ciudadanía, como conclusión, ha venido evolucionando a través del tiempo, y a su vez, pues hoy en día poseemos o podemos vivir en una sociedad que tenemos derechos y deberes y que la cual nos permite ser partícipes de esta misma. Muchas gracias.